El día de hoy vamos a tocar sobre el dolor, ¿no? El dolor que nosotros vamos a presentar. O sea, cualquier paciente, ¿no? Eh, presenta dolor. En la antigüedad, cuando hablamos de historia de la anestesiología, casi no, las personas no estaban mal de salud o no había casi dolor. Entonces era algo prodigioso. Hoy en día, la mayoría, no, la mayoría de pacientes tienen el problema de la ansiedad. Nosotros mismos, ¿no? Tenemos el problema de la ansiedad, ¿no? Que a veces es un problema más grande todavía, que está ocupando uno de los primeros puestos en cuanto a padecimientos. Entonces, el problema mayor que el mismo dolor, ¿no? Que presentan los pacientes es recomendado realizar siempre una terapia coadyuvante. No hacer la terapia que generalmente hacen que el paciente es el que presenta el dolor y es el que dice qué es lo que le van a colocar. Tenemos mucha experiencia en terapia del dolor, es nuestra especialidad. Por lo tanto, hablar de dolor es hablar de un paciente que está en sala de operaciones, dolor es hablar de un paciente que está en recuperación posanestesia. Entonces, el dolor en anestesiología, como les dije, es algo que tenemos que manejarlo. Hay pacientes, ¿no? Que por esto de que la ansiedad, pero ellos pregonan persistir el dolor, por lo tanto se vuelven adictos a narcóticos. Desde el dolor agudo, ¿no? Hasta el dolor crónico. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta las dosis, ¿no? Que indicamos, las dosis que consume el paciente y hablar de interacción farmacológica y hablar de tolerancia. Entonces, es imprescindible que nosotros tengamos este patrón. ¿Qué vamos a estudiar acá? El dolor, su concepto, la clasificación, bases anatomopatológicas, efectos adversos, un poco de farmacología, dolor agudo postoperatorio y terminamos con dolor crónico. El dolor como concepto, ¿no? Entonces, el dolor como concepto, ¿no? Aristóteles ya en la antigua Grecia, sentimiento negativo opuesto al placer, ¿no? Rae hace 23, año 23, basado en su etimología latina, ¿no? Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo, ¿no? Por causa interior y exterior. Miren cómo ya en sus años, sentimiento de pena y congoja que se padece, ¿no? En el ánimo, en el ánimo que ellos pensaban que era el alma. En la Asociación Mundial, ya para el estudio del dolor, IAPS, dice que es una experiencia sensorial, emocional desagradable asociada a un daño del tejido. Puede ser real o potencial, ¿no? O ficticio. ¿Cuándo hablo yo de real? Cuando el dolor está presente y ustedes lo ven, ¿no? Que el paciente está sufriendo de dolor, ¿no? ¿Cuándo es ficticio? ¿Cuándo el paciente, ¿no? Por ejemplo, en un paciente operado de miembro superior, en la noche se levanta y dice, me duele el brazo, pero si ya no lo tiene, ya lo operaron, ya le amputaron, ¿no? Entonces, ese síndrome es, ¿no? De dolor fantasma. Así puede ocurrir en un pie, puede ocurrir en un dedo, etcétera, etcétera. Entonces, ese dolor que no es real, ¿no? O puede ser potencial, depende de la gravedad y ya vamos a ver la escala del dolor. Entonces, esto está descrito en términos del daño que nosotros veamos en cada tejido. La Asociación Mundial también, esta definición señala, por tanto, la interacción entre factores objetivos. Miren acá la fisiología, o sea, la sensación, y factores subjetivos, emocionales o psicológicos, ¿no? Que puede cambiar.
el dolor. Y la respuesta al dolor es variable. Hemos hablado nosotros en farmacología, por ejemplo, hablar del dolor. Estamos hablando de variabilidad selectiva, variabilidad biológica, que no es igual en un paciente del seguro que está hospitalizado, que se interviene quirúrgicamente, es muy diferente al paciente del MINSA que se opera. Son diferentes, ¿no? Tolera más el del MINSA que el del seguro. El del seguro te dice que le duele, le dices, ¿con cuánto le duele del 1 al 10? Siempre va a decir que me duele como 10, pero si ya le hemos colocado el analgésico, no podemos colocar más analgésico, no podemos colocar más iatrogenia, pero le duele. Y muchos colegas le vuelven a colocar un fármaco, o otros hacen efecto placebo, ponen agua, ¿no? O también utilizan analgésicos potentes, porque los analgésicos, como vamos a ver, se utilizan de acuerdo a una escala, una escalera. Entonces, la misma persona también en momentos diferentes. Entonces, hablamos de variabilidades selectivas, biológicas, para tratar del dolor. En los componentes emocionales, sensorial discriminativo. Esto hace referencia a cualidades estrictamente sensoriales del dolor. ¿En qué sitio nosotros vamos a censar el dolor? Localización, calidad, intensidad, ¿no? Y sus características temporoespaciales. Así también tenemos el componente cognitivo evaluativo. Analiza e interpreta el dolor, ¿no? ¿En función a qué? A que se está sintiendo el dolor o lo que le puede, o lo que puede ocurrir, ¿no? El componente afectivo emocional. La sensación dolorosa se acompaña de ansiedad, depresión, temor, angustia. ¿Qué es el paciente de anestesia? ¿Por qué un paciente está ansioso? ¿Por qué tiene depresión? ¿Por qué tiene temor, angustia? Mucho hace la sociedad donde vivimos, ¿no? ¿Quién no tiene temor? ¿Quién está ansioso a una cirugía? La televisión, la propaganda que es la televisión, ¿no? La misma mamá, por ejemplo, en el niño que le enseña la aguja si no come, etcétera, etcétera. Entonces, la depresión que hoy en día, pero la relación médico-paciente, si hay esto, no se da. Entonces el anestesiólogo no visita al paciente, no se habla con el paciente, no se habla con la familia, no nos conectamos con el niño, no nos hacemos parte de él como su amistad, su comprensión del familiar hacia el niño. El temor, miedo, ¿no? De los pacientes, la angustia a ser anestesiados y en la cirugía más. Entonces, esto es respuesta en relación con experiencias dolorosas previas a la personalidad del individuo y con factores socioculturales. La personalidad del individuo, me refiero, ¿no? A que cada persona, cómo percibe, ¿no? Un daño, una injuria sobre nuestro organismo. En los niños hay trastornos de la personalidad cuando no tratamos bien el dolor o manejamos mal la anestesia. Si hablamos nosotros de prevalencia, ¿no? Entonces hablamos de alta prevalencia y un gran impacto. Puede ser en el mismo individuo, ahora hoy en día se da en la familia más, en lo laboral, en lo social y en lo económico, ¿no? Cuando habla de económico, paciente que siente dolor, va a la farmacia y prefiere un fármaco, ¿no? Con un nombre raro, largo, caro, ¿no? Entonces la misma sociedad hace de que el mismo paciente, ¿no? Al adquirir el medicamento, pero sí es el mismo, ¿no? Es el mismo que un genérico. El 30% de la población refiere haber padecido dolor en los días previos, ¿no? O sea, dolor antes de la intervención, tratarlo. Dolor aumenta con la edad, llegando al 42.6% de los mayores de 65 años. Hoy en día estamos por los 50%. La mujer está más afectada que el hombre por la misma sociedad, el machismo,
Los jóvenes padecen más dolor de cabeza hoy en día, ¿no? Por eso es que es importante el tratamiento del dolor en los jóvenes especialmente. Un ejemplo es las madres jóvenes, ¿no? Que padecen dolor de cabeza, migraña. Si uno no evalúa bien al paciente del proceso migrañoso, ¿no? Mal hacemos en tratar el dolor. El paciente siempre va a sentir dolor. En el postoperatorio se va a agudizar, se va a aumentar. Pero si yo no le pregunté en el preoperatorio si sufría de migrañas, ¿no? Esos síndromes migrañosos que hoy en día se presentan, con simple ansiedad, miedo, temor, puede aumentar, exacerbar, y la cirugía es uno de ellos. Entonces, despierta el paciente, presenta dolor. Está con los analgésicos, está en su cama, sigue la ansiedad, sigue la depresión y va a aumentar el dolor. Ya eso se refiere en el hemicráneo derecho, hemicráneo izquierdo, frontal, parietal o temporal, depende cómo nosotros lo hayamos evaluado el dolor en sus pacientes. Y lo que ayuda a que el paciente también manifieste dolor son los mismos colegas. Por ejemplo, en ginecología, el ginecólogo hace una cesárea, pero no tiene en su evaluación previa, ¿no? En la historia clínica, que padece migraña. Cuando nosotros vamos a preguntar, señora, ¿algún momento le ha dolido la cabeza? Cuando usted tiene cólera o tiene algún problema familiar, sí, especialmente a veces que con el olor nomás de las comidas, ¿no? Entonces ya eso tenemos que evaluarlo y decirle al cirujano, este paciente está entrando a sala de operaciones con un síndrome migrañoso. Posteriormente no va a ocurrir que el paciente presente dolor, ¿no? Y no podamos atenderlo porque es fácil, ¿no? En esas cesáreas, el paciente sale de sala de operaciones, al día siguiente está, a los 2, 3 días empieza náuseas, vómitos, no se puede sentar, le duele la cabeza. Entonces, eso lo achacan a la anestesia. El anestesiólogo tiene que evaluarte y solucionar su problema. Yo solo hago la operación y eso no es así. No lo evaluaron a este paciente. Y la migraña, usted sabe que es fácil tratar, ¿no? Analgésicos, puede ser corticoides, cafeína, y se trata el paciente. Los mayores de 65 años padecen más dolor, ¿no? Entonces, esos pacientes. ¿Por qué es un problema el control de la nocicepción? Mala evaluación, ¿no? No lo evaluamos en el preoperatorio, no indagamos sobre los analgésicos que está recibiendo o que nosotros lo hayamos colocado antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, el dolor también en el quirófano. Si el paciente tiene mala puesta la anestesia, de hecho va a sentir dolor, ¿no? Como este señor que está acá. Entonces, ¿por qué un dolor? Es un problema, ¿no? Diferentes organizaciones han puesto de manifiesto la importancia del control de la nocicepción y los diversos efectos, ¿no? En la gestión que puede ocasionar. La Sociedad Española, que es una de las que más estudia el dolor, ha expuesto sobre el dolor postoperatorio. No debe empezar. Si empieza, debe tratarse en el preoperatorio, de acuerdo a la evaluación que hemos hecho. Un mal control en el pre y en el postoperatorio, ¿qué nos va a suponer? ¿No? La imposibilidad de dar alta hospitalaria. En anestesiología ustedes van a ver, bueno, por este problema de que no están yendo al hospital, ¿no? Hay colegas de que el paciente está sintiendo dolor. A pesar de que le hemos colocado los analgésicos farmacológicamente bien hechos, pero presenta dolor. Agarra un poco de fentanilo, que es un opioide potente, 2 centímetros de fentanilo, ¿no? 100 microgramos. Lo diluyen y le pasan. Al minuto y medio, 2 minutos se le pasa el dolor y lo pasan a alta hospitalaria. El paciente ya no siente dolor por el momento, pero podemos hacerle más daño a este paciente. Por deshacernos del paciente le pusimos el fentanilo.
¿no? Entonces no se debe de dar de alta, conversar con el paciente, que ya se le ha puesto los analgésicos, ¿no? Que debe de dárseles y que poco a poco va a disminuir el dolor. Al día siguiente va a disminuir, a los 2 días, a los 3 días, ¿no? Entonces, la primera causa de retraso en la recuperación del paciente es su alta, ¿no? Y algunas enfermeras, ¿no? Algunos médicos no lo reciben en su piso si el paciente está con dolor. Entonces hay un reingreso a la sala de recuperación post-anestesia. Asimismo, también hay mayor ocupación de camas de forma imprevista. La sala de recuperación post-anestesia se tiene en el hospital Manuel Núñez Butrón 3 camas, en el seguro tienen 4 camas. Entonces no podemos tener los pacientes más de 2 horas. Tienen que otros pacientes venir a sala de recuperación, entonces mayor ocupación en camas, mayor gasto hospitalario. La nocicepción, ¿no? En alerta de Young en la comisión número 49 sobre opioides, ¿qué dice? Los opioides son fármacos más relacionados con la aparición de efectos adversos. Los opiáceos, el fentanilo, la morfina, ¿no? Son fármacos potentes, como le decía, le ponen 2 centímetros de fentanilo, el paciente va a piso, pero la aparición de los efectos adversos no los tomamos en cuenta. Por más mínima que sea la dosis de un opiáceo, de un fentanilo, siempre cuento esta anécdota. Paciente en sala de recuperación posanestesia, tiene dolor. Le colocamos 2 centímetros, 200, 100 microgramos de fentanilo, se le pasa el dolor. Pasa a piso y tiene que ir al ascensor. Ginecología queda en el tercer piso. En el tercer piso, mientras que está subiendo el ascensor, se malogra, se queda a la mitad. No hay luz, ¿no? Está oscuro. La enfermera que estaba llevando a la paciente, ¿no? Se desespera, ¿no? 40 minutos está en el ascensor. Y cuando ya le solucionan el ascensor, el paciente fallece. ¿Por qué fallece? Por la aparición de los efectos adversos. Estos efectos adversos que aparece, ¿no? ¿No? Estos efectos adversos, ¿no? Que aparecen en el ascensor, que es una redistribución del fármaco. Cuando hay redistribución del fármaco, ustedes saben de que así sean los metabolitos presentes de cualquier fármaco, la mayoría, esos metabolitos todavía tienen efecto farmacológico, regresan a la circulación. Si está estos fármacos, el fentanilo, lo hemos utilizado mucho en el intraoperatorio, en el postoperatorio, hay reservas que están encajadas en la redistribución. Entonces, la redistribución pasa al torrente sanguíneo y deprime la respiración, deprime la función cardíaca, etcétera, etcétera, y este paciente puede entrar en paro cardíaco o paro respiratorio. Entonces, esa anécdota no se dieron cuenta y el paciente fallece. Son fármacos que más incidencia tienen en la interacción medicamentosa. Cuando hablamos de interacción medicamentosa, estamos hablando que en farmacología utilizamos como 7 a 8 fármacos a la vez: atropina, midazolam, fentanilo, rocuronio, becuronio. Utilizamos ceborane, ceboflorano, ¿no? Utilizamos metamisol, propofol, utilizamos corticoides. Y una de las tareas que vamos a hacer en la práctica, mm, en las prácticas, es una interacción de los fármacos en anestesia. Pregunta de examen, nadie contesta. ¿Cuál es la interacción farmacológica, por ejemplo, de la atropina con el becuronio? ¿Cuál es la interacción farmacológica del fentanilo, ¿no? Con el tramal, ¿no? Los dos tienen, ¿no? El mismo receptor, ¿no? GABA tipo A, son GABAérgicos, ¿no? Y les producen sueño, entonces se potencia el fármaco, ¿no? La atropina con el becuronio aumenta la relajación muscular. Un paciente de cada 200, ¿no? Sufre de presión respiratoria, principalmente para los opiáceos. Estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la depresión respiratoria? La respiración, la musculatura,
respiratoria, ¿no? Donde incide prácticamente los efectos del fentanilo. Entonces hablamos de muerte, ¿no? Efectos adversos con opiáceos, ¿no? En la Young Commission desde el 2004, la última que se estudió el 2018, ¿no? Habla sobre muerte y opioides, ¿no? El 47% debido a la dosificación excesiva, ¿no? Cuando hacía yo mi residencia en anestesiología, el anestesiólogo, mi asistente, me dice, colócale 2 ampollas de fentanilo. Uy, son 100 gramos de fentanilo, pero no puedo colocarle, le dije. Pero yo le estoy ordenando que le coloques. No le puedo colocar, ¿no? Se puede morir el paciente. Mira, me dijo, agarra, carga 2 ampollas, se los coloca. Y plum, cae el paciente. Era un trasplante de corazón. Y empezó a hacer la reanimación. Me dijo, mira, ya está repuesto y no pasa nada, tienes que controlarlo nada más. El 29% debido a falta de monitorización, de hecho. Todo paciente, que el paciente que le estoy comentando, ¿no? Si no tiene monitorización, no podemos trasladar a ese paciente, ¿no? La enfermera que estaba en el ascensor no estaba monitorizando al paciente, no sabía, por lo menos el monitor tiene batería, ¿no? El 11%, otros factores, ¿no? ¿Por qué es un problema también, ¿no? La titulación incorrecta de los opioides. Las infradosis, ya no las dosis excesivas, las infradosis, ¿no? Aumento del consumo de Dios, que hemos hablado ya en la parte respiratoria. Aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Aumento de la coagulación, ¿no? Mayormente hace trombosis. Hipoxemia por caída del volumen respiratorio. Hipercapnia. Capnia por caída del volumen respiratorio. La acidosis metabólica. Acá aumenta las infecciones, ¿no? Acá se acumula las secreciones. La hipopotasemia, ¿no? Aumenta el riesgo cardíaco, lo que habíamos hablado también en fisiología del corazón. La hipertensión, ¿no? Aumento de la bulimia. Disminución o eliminación de orina a nivel renal, también hemos hablado. El hilo paralítico, ¿no? Hilo paralítico que puede hacerse en el intestino. Aumento del catabolismo, retraso en las cicatrizaciones, fiebres, ¿no? Y la hiperglucemia, todos estos son infradosis en el dolor. ¿Qué pasa con la sobredosis? Efectos secundarios. Ya hemos hablado de la depresión respiratoria, la acidosis metabólica, la hipotensión. Hay una mala perfusión de órganos vitales. También hemos visto. Por eso es importante la fisiología. Creo que no les ha gustado a algunos alumnos que les haga parte de la fisiología, pero así es anestesiología. Debemos entender bien y comprender. ¿Y por qué hago las clases de fisiología en, en anestesia? Porque cuando los alumnos ingresan a sala de operaciones, 2 preguntas de fisiología y no atinan, ¿no? En los inmunosupresión, aumento de las infecciones, aumento de las residuos en pacientes oncológicos. Hemos hablado de retraso en la cicatrización, ¿no? A nivel de la piel, náuseas, vómitos que pueden ser de la sobredosis, especialmente los opioides, el tramal, el fentanilo, pasado a velocidades, ¿no? Entonces hablamos de periodo de latencia, velocidades en la administración del fármaco, la hiperalgesia, el dolor, el hilo paralítico, que puede dar septicemias, ¿no? ¿Por qué? Porque el hilo paralítico está dilatado, los intestinos están dilatados, los vasos sanguíneos pueden pasar, ¿no? Y hacer septicemias o la sepsis, ¿no? Y posteriormente, en sala de paciente que está en unidad de cuidados intensivos, no sabemos por qué ha hecho una sepsis peritoneal, ¿no? Y la reacción anafiláctica que ocurre con cualquier fármaco. Vamos a hablar también un poco de clasificación del olor, ¿no? En lo etiológico, en el preoperatorio, en el posoperatorio y el dolor oncológico. El tiempo, ¿no? Es un dolor agudo, menos de 6 meses,
un dolor crónico mayor a 6 meses, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en anestesia según su localización o el área afectada, ¿no? Cefaleas, lumbalgias, dorsalgias, ¿no? Ya cuando el dolor es fisiopatológico, el dolor no es receptivo, ¿no? Acá nosotros tenemos que ver la activación de los receptores nociceptivos, ¿no? El neuropático, lesión directa de la estructura nerviosa. Por ejemplo, paciente que se le coloca una anestesia regional, la aguja, por mínimo que haga daño a un nervio. Por eso es que es importante que ustedes tengan que ver qué estructura. Basta que le toques con la aguja al nervio y ya lo lesionaste. Y ustedes saben que el nervio no tiene reemplazo, ¿no? Y eso se va tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Y el dolor psicógeno, como estamos hablando también. Entonces, este dolor orgánico, ¿no? El dolor nocioceptivo, el dolor neuropático. El dolor nocioceptivo es bien localizado, intenso, punzante, sordo, fijo, continuo, ¿no? El dolor posoperatorio, óseo, en los tipos de dolor que se van a otros sitios. Y el mal localizado es profundo, constrictivo y en forma de calambres, ¿no? Y también la distensión de los órganos huecos. ¿Cuál es la característica? ¿No? El dolor nociceptivo, el mecanismo de estimulación del receptor es en los receptores periféricos del dolor, ¿no? Y el dolor neuropático injuria el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. ¿Cuál es la característica clínica? El nociceptivo es somático y visceral. Localizado puede ser también difuso, persistente o intermitente, mientras que el dolor neuropático, la característica clínica es hiperalgésica, alodinia, ¿no? Parestesias o diestesias que pueda presentar el paciente. Ahora, las respuestas analgésicas, ¿no? El dolor no usualmente responde a los analgésicos convencionales. Por eso es que es importante en terapia de dolor, ¿no? Analgésicos convencionales, ¿no? Los de baja potencia, ¿no? Paracetamol, eh, hay otros fármacos, ¿no? Y después pasa el tramal y después recién pasa los opioides, el fentanilo, ¿no? La morfina. En los neuropáticos, respuestas pobres a los analgésicos requiere coadyuvantes, ¿no? Puede ser corticoides, ¿no? En la evolución, el dolor nociceptivo es agudo o crónico, el neuropático es crónico. Ejemplos, el dolor nociceptivo, dolor de origen inflamatorio por daño del tejido, ¿no? En los órganos que vamos a tener, en las artritis reumatoides o dolores óseos. El dolor neuropático, algo de distrofia y las neuralgias, especialmente la neuralgia del trigémino. ¿Cómo vamos a clasificar el dolor? En lo fisiológico, dolor nociceptivo y dolor neuropático. El nociceptivo permite detectar y localizar el daño tisular, ¿no? Participan los 4 componentes fisiológicos, como vamos a ver: traducción, transmisión, modulación, percepción, interpretación, ¿no? Cómo se traduce, cómo se transmite, cómo modula el organismo y la percepción, cómo interpreta la corteza cerebral el dolor. El estrés neuroendocrino a la intensidad del dolor. Estamos hablando ya. Y este suele ser agudo en lo susceptivo, ¿no? Área somática puede ser superficial, ¿no? Su origen en la piel, en las mucosas, tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son las características? Que este dolor somático es bien localizado. ¿Es un dolor desgarrador o es un dolor empuñalada? Cuando es un dolor somático profundo, ¿no? Es de su origen en los músculos, tendones, articulaciones, en los huesos. Sus características es sordo o mal localizado.
Por ejemplo, en el postoperatorio, fracturas óseas, metástasis óseas, el dolor facial, ¿no? El trigémino. Cuando es el dolor nociceptivo visceral, se debe a enfermedades o función anormal de un órgano interno o también a lo que cubre al órgano, ¿no? En la pleura, en el pericardio, en el peritoneo, ¿no? Localizado o referido, el dolor visceral, el dolor sordo, difuso, asociado a sintomatología vegetativa, sudoración, taquicardia, hipertensión arterial. Aquí tenemos, por ejemplo, pancreatitis, ¿no? Algo muy común. El dolor cólico, el dolor nefrítico, la cistitis, las dismenorreas, las gastroenteritis, infarto de miocardio, afección del peritoneo, ¿no? Son dolores nociceptivos viscerales. En el dolor neuropático, por desaferenciación, el dolor central periférico, lesión del sistema nervioso central, el dolor talámico, ¿no? El síndrome de Di ¿no? El síndrome de Di es un clásico ejemplo del dolor central, producido por lesiones a nivel del núcleo ventroposterior del tálamo. Se caracteriza por dolor intenso, claramente localizado en el hemicuerpo, generalmente involucra la cabeza, el tronco, ¿no? Con hiperalgesia y alodinia en el nivel que estamos observando. El dolor periférico, lesión del sistema nervioso periférico, dolor del miembro fantasma que le estaba mencionando, el síndrome del miembro fantasma, el dolor, ¿no? El paciente refiere dolor del miembro que no tiene, el miembro que ha sido amputado. Otros ejemplos, abulsión de plexos braquiales, neuralgias, posherpética, lesión medular. Entonces, por desaferenciación tenemos la interrupción de los impulsos nerviosos aferentes por destrucción de las vías aferentes. En el síndrome del dolor regional complejo en el neuropático, ¿no? Entonces, este síndrome del dolor regional complejo mediado por el sistema nervioso autónomo. Ya no estamos hablando del sistema nervioso central, sino estamos hablando del sistema nervioso autónomo. El de tipo 1, distrofia simpática refleja, lesión del nervio. Una lesión mínima que nosotros podemos hacer el nervio. O también las causalgias, lesión del nervio, ¿no? Por diferentes motivos yo puedo lesionar el nervio con una simple aguja, ¿no? Especialmente en los bloqueos nerviosos, ¿no? Tenemos también el polineuropatías dolorosas, por ejemplo, neuropatía diabética, los diabéticos, eh, en los alcohólicos, factor nutricional y en el Guillain-Barré, ¿no? Polineuropatías dolorosas, puede ser miembros superiores, los 4 miembros inferiores, ¿no? Que puede durar hasta 6 meses. Este dolor en el Guillain-Barré y también se caracteriza por impotencia funcional. Eso hay que diferenciarlo muy bien en Guillain-Barré hoy en día que ha habido la pandemia del COVID-19, pacientes que han presentado el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Pero no se caracterizaba por el dolor, sino se caracterizaba por la parálisis de los miembros y destrucción del nervio, especialmente la cubierta, ¿no? Del nervio. En la mononeuropatías dolorosas, por ejemplo, en neuralgias del trigémino, ¿no? A nivel de la cara, en la hemicara de un lado derecho o izquierdo, la compresión o atrapamiento de la raíz nerviosa, el nervio ciático, por ejemplo. En la clasificación del dolor también hablamos sobre el síndrome del dolor regional complejo, ¿no? La presentación clínica se hace sobre los 40 años, ¿no? Y más se hace en mujeres, ¿no? Afecta a los miembros inferiores. La incidencia se presenta 1 de cada 200 traumatismos. En la clínica, dolor, trastornos vasomotores, ¿no?
sí, sudomotores, retraso de la recuperación funcional, trastornos tróficos, ¿no? Edema y en ocasiones alteraciones psicológicas y en antecedentes de algún traumatismo previo. En los factores desencadenantes, la mayoría de los pacientes suelen tener un factor traumático desencadenante, ¿no? Estos factores traumáticos, las congelaciones, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Cuando aplicamos, por ejemplo, analgesia con hielo, especialmente los eh, deportistas, ¿no? Acá tenemos ya el síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad, ¿no? Autoinmune. Se afecta a la cubierta del nervio, la vaina y la mielina, ¿no? Se origina la desmielinización que ocasiona, que impide la transmisión del impulso nervioso. El virus del COVID-19 justamente, ¿no? Ocasiona, impide la transmisión del impulso nervioso por destrucción de esta vaina mielina. A la edad de presentaciones de los 30 a 50 años. Por eso es que en el COVID hemos visto pacientes ya de mayores de 60 años. Enfermedades acompañantes, infecciones vínicas o bacterianas. El influenza es otro virus, algunas enfermedades gastrointestinales, neumopatías por micoplasma, ¿no? Hongos, el VIH, que es muy raro, herpes simple, la mononucleosis. Otras infecciones, el lupus eritematoso, enfermedad de Hodgkin después de una cirugía, una lesión de los nervios que hemos hecho en la cirugía. Entonces es importante tener en cuenta con el Guillain-Barré. Los síntomas del Guillain-Barré, debilidad muscular y pérdida de la fuerza, ¿no? Esta debilidad muscular, conocemos pacientes que han tenido este síndrome de Guillain-Barré, generalmente no han presentado dolor, pero sí han presentado pérdida de la fuerza muscular, ¿no? Y impotencia funcional, ¿no? O sea, ha llegado a la parálisis que afecta a ambos lados. El paciente que estamos viendo es con los 4 miembros inferiores sin movilidad, ¿no? Está haciendo fisioterapia y esperamos hasta los 6 meses. Suele comenzar en las piernas y luego se disemina a los brazos, ¿no? Esto se denomina parálisis ascendente. En el COVID-19 hemos visto que directamente afecta a los 4 miembros. Si afecta a los nervios del tórax, puede requerir asistencia respiratoria, ¿no? El pronóstico. La recuperación puede tardar semanas, meses o años, pero la mayoría de pacientes se recupera por completo a los 6 meses, ¿no? Y si no, ya tenemos que esperar hasta el año. Lo que tenemos que tener en cuenta en este síndrome es la parte, la psicoterapia, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer con este paciente. Bases del dolor anatomofisiológicas. Vamos a estudiar la traducción, nocicepción, nociceptores, activación, transmisión y modulación. Entonces, el estímulo nociceptivo se presenta, hemos dicho, en 4 niveles. Cuando hablamos de traducción, nocicepción, el estímulo periférico se transforma en electivo. El estímulo nocivo sobre la piel, ¿no? Entonces tenemos la activación, es directa, mediadores liberadores localmente, estímulos lesivos, inflamatorios, los eicosanoides, ¿no? Que ya habían estudiado en farmacología. Modificación de las respuestas del receptor, sensibilización. Aquí ya disminuye el umbral. Aquí tenemos la histamina, la serotonina, la bradicinina, las prostaglandinas. Ustedes saben ya todo esto que se va a desencadenar en la cascada del ácido araquidónico. La fatiga, estímulos mecánicos repetitivos. Ya en la transmisión del dolor, los receptores polimodales, puede ser en los vasos sanguíneos, en los músculos esqueléticos, la transmisión fibras aferentes primarias en el asta posterior y vías ascendentes, la propagación del estímulo nervioso hasta los niveles sensoriales en el sistema nervioso central. En la modulación, la modificación de la transmisión adolescente, están modulando el dolor, las estructuras, ¿no? Las vías descendentes, actividad segmentaria, los péptidos, aquí la somatostatina, las endorfinas, ¿no? Los receptores adrenérgicos alfa 2,
la dexmedetomidina, ¿no? Que se había estudiado en farmacología. ¿Cómo se da la facilitación? ¿No? El péptido vasoactivo intestinal, la angiotensina, la galamina. Los aminoácidos como el glutamato, el aspartato, toda la cascada del ácido glutámico y el aspartato. La inhibición, ¿no? Es segmentaria a nivel de la médula espinal. La activación descendente, emociones, procesos cognitivos, los estímulos inocuos pueden producir dolor cuando están bloqueadas las aferencias mielinizadas. En la percepción e interpretación, el procesamiento es cortical, a nivel de la corteza, ¿no? Y el procesamiento límbico. Interaccionan de los tres primeros y crean la sensación del dolor. 1, 2, 3 y se crea el dolor y lo procesa, ¿no? En el espacio 4. El dolor se produce cuando llega a distintas áreas del sistema nervioso central, estímulos a través de las vías neuronales, ¿no? Aferentes. Neurona aferente primaria, ¿no? Localizada en los ganglios de las raíces posteriores. Axón, el axón se va a bifurcar. Primero se va a localizar en los ganglios de las raíces posteriores, ¿no? Y vamos a ver también que se va a inervar. Otro en el asta posterior, ¿no? De la médula espinal. Entonces, si tenemos el asta anterior y el asta posterior, ahí se va a localizar. En la sinapsis, ¿no? En las líneas del asta posterior, con neuronas de segundo orden, cruzan la línea media y ascienden hasta el haz espinotalámico contralateral, hasta el tálamo, ¿no? Miren acá, esta vía que va, ¿no? Hacia el tálamo. Y en el tercer, ¿no? Aquí en el tercer vía del dolor, el tálamo hace la sinapsis con neuronas de tercer orden, prolongaciones a través de la cápsula interna y la corona radiada a la circunvalación parietal ascendente de la corteza cerebral. El estímulo nociceptivo, hemos dicho que es los 4 niveles, ¿no? Vamos a volver a repetir. Traducción, nociceptores. Estímulos nocivos periféricos, que se transforman en estímulo eléctrico. Primero es mecánico, vuelve eléctrico. La transmisión, fibras aferentes primarias hasta posterior y vías ascendentes. Propagación del estímulo nervioso hasta los niveles sensoriales del sistema nervioso central. En la modulación es el control descendente y mediadores neuromorales que hemos mencionado. Modificación de la transmisión del estímulo del dolor, ¿no? Y la interpretación o percepción del dolor es el procesamiento en la corteza, ¿no? Procesamiento límbico. Uno de los fármacos, por ejemplo, la ketamina, que produce, elimina el dolor, ¿no? La ketamina prácticamente actúa en la parte cortical, decortica al paciente, ¿no? Entonces, estas interacciones de los tres primeros y crear la sensación se pierde prácticamente con la ketamina. En la modulación tenemos los analgésicos centrales, ¿no? Que ya vamos a ver. ¿Cuál es la bioquímica del dolor? ¿No? En la transducción, ¿no? Tenemos iones, hidrogeniones de potasio, aminas, serotonina, noradrenalina y histamina, la acetilcolina, de las quininas, la bradiquinina, ¿no? Y la calidina. Los eicosanoides, las prostaglandinas. Hemos hablado de leucotrienos en la cascada del ácido araquidónico, ¿no? De los fosfolípidos de membrana, ácido araquidónico, ¿no? Prostaglandinas por un lado, ¿no? La ciclooxigenasa y las lipoxigenasas, los leucotrienos. Y los péptidos, sustancia P, péptido relacionado al gen de la calcitonina, ¿no? Y el péptido vasointestinal periférico. En la transmisión, ¿no? El glutamato, ¿no?
Tenemos ya, hemos estudiado ya prácticamente el glutamato, la sustancia P, ¿no? El péptido relacionado al gen de la calcitonina, ¿no? Y en la modulación tenemos el cero de sensibilidad serotoninérgica, el sistema alfa adrenérgico, los opioides, ¿no? El síndrome el sistema colinérgico, el sistema GABAérgico, ¿no? El sistema GABAérgico tenemos al cloro, el colinérgico, la acetilcolina, los opioides, tenemos los receptores iónicos, los alfa-adrenérgicos, receptores adrenérgicos y los serotoninérgicos, que son todos ellos. El nociceptor, el estímulo nociceptivo, ¿no? Genera impulsos a nivel de los receptores periféricos nociceptores. El nociceptor es la terminación nerviosa periférica de la neurona bipolar localizada en los ganglios raquídeos, cuya terminación central se dirige al asta posterior de la médula espinal, como ya lo hemos visto. Los tipos y localización. Aquí hablamos de los mecanonociceptores, ¿no? Localizados en la piel, ¿no? ¿Cuántos son? 6. Activación de los estímulos mecánicos, ¿no? Estamos hablando ya de una temperatura extrema. Polimodales, disturbios ampliamente por todos los tejidos, responden a estímulos mecánicos. Estos estímulos mecánicos, térmicos, químicos, mediadores y formados durante la lesión que sea la lesión o injuria sobre el tejido. Viscerales son fibras amielínicas que forman parte de las aferencias de los nervios simpáticos y penetran en las astas posteriores de la médula espinal. Y los silenciosos responden a modificaciones producidas en los tejidos, por ejemplo, en un proceso inflamatorio. Cuando clasificamos nosotros las fibras nerviosas de un nervio periférico, ya esto ustedes también saben, el tipo, ¿no? La inervación, el diámetro y la velocidad de conducción, alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Músculos esqueléticos, la función del tacto, la presión, el uso muscular, los mecanos y los nociceptores, ¿no? El diámetro 15, 8, 6, ¿no? Micrómetros, la velocidad de conducción 100, 50. Esto es importante en milisegundos porque tenemos que tener en cuenta cuál es el diámetro y cuál es la velocidad. En el tipo B, sinápticas, preganglionares, ¿no? Y la C, los mecanoceptores, ¿no? Receptores simpáticas y preganglionares. ¿Cómo se activa el receptor? El estímulo es el que activa el receptor directamente y lo hace a través de mediadores liberados localmente, productos de fenómenos inflamatorios, ¿no? En la inflamación, productos liberados por estímulos lesivos, lesiones. Los tipos eicosanoides. Estos fenómenos inflamatorios tenemos las prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2, las prostaciclinas, ¿no? Si nosotros vemos la cascada del ácido araquidónico, tenemos la formación de prostaglandinas E, F, ¿no? E1, E2, pero aquí estamos hablando de prostaglandina E2, la prostaciclina, ¿no? Los tipos de coagulación. En los leucotrienos, leucotrieno B4, las purinas, indolaminas y péptidos, la sustancia P, la bradicinina, que tenemos que tener en cuenta en estos mediadores. Entonces, estos participan en la modificación de respuestas, en la traducción de los receptores. La sensibilización disminuye el umbral de los receptores y aumenta la respuesta, ¿no? Mediadas por la liberación de halógenos, por ejemplo, de histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas. Y la fatiga disminuye la respuesta a estímulos mecánicos repetitivos, ¿no? No todo el momento vas a presentar dolor. La traducción del dolor lleva la información y tenemos nosotros analgésicos endógenos del tipo de los opioides, ¿no? Tenemos el opioides endógenos, ¿no? Que vamos a ver.
¿Cuáles son los mediadores químicos en la traducción? Las sustancias analgésicas periféricas que van a activar los nociceptores, ¿no? En las lesiones o en la inflamación. Volvemos a repetir los eicosanoides, prostaglandina 2, prostaglandina, leucotrienos, purinas, indolaminas, péptidos, ¿no? En los neuropéptidos, péptidos analgésicos, sustancia P, colecistocininas, angiotensina 2, péptidos intestinales vasoactivos, péptidos analgésicos, somatostatina, endorfinas. Las endorfinas, ¿no? Que son opioides endógenos, ¿no? Estas endorfinas es parte de su estructura, es similar a la morfina, ¿no? Pero disponen de otras regiones que posibilitan la acción de diferentes a los narcóticos. Las endorfinas y sus receptores se encuentran en el asta posterior, donde inhibe la sustancia P, en la sustancia gris periacoidectal, en el núcleo del RAF y en las estructuras límbicas. Las beta-endorfinas derivan del mismo precursor que la ACTH, adenocorticotrofina, hormona, y ambas se segregan simultáneamente durante el estrés. Las monoaminas, ¿no? Incluyen aminoácidos de la dieta, por ejemplo, la glicina, o sus derivados, por ejemplo, las catecolaminas de la tirosina y la serotonina del triptófano. O sea, si nosotros vemos la síntesis de las catecolaminas, el triptófano, el aminoácido triptófano es el que va a formar tanto la noradrenalina, adrenalina, dopamina, ¿no? Las catecolaminas sensibilizan los receptores. La noradrenalina y la serotonina contribuyen a la analgesia producida por la morfina. Entonces vemos acá un resumen de la transmisión del estímulo, ¿no? Enlace espinotalámico, espinotalámico reticular, ¿no? La transmisión del estímulo en las astas dorsales, ¿no? De la médula espinal. El estímulo va a ascender en los cordones laterales, ¿no? En la médula espinotalámico lateral, espinoreticular, espinomesencefálico y llegar al cerebro. Cuando hablamos de modulación, ¿no? Modulación central, ¿no? En las astas dorsales de la médula espinal, participan en las estructuras medulares supraespinales. Aquí hay una inhibición y una fatiga, ¿no? Y el procesado del estímulo de las astas dorsales en la modulación. La inhibición se da por las conexiones interneuronales, vías descendentes inhibitorias que van a liberar los péptidos endógenos, analgésicos, norepinefrina, serotonina, la actividad segmentaria de la propia médula espinal. Entonces tenemos acá fibras inhibitorias descendentes, ¿no? La modulación central, ¿no? En astas dorsales de la médula van a facilitar la facilitación. Estas son mediadas por péptidos intestinales vasoactivos, ¿no? Angiotensina, especialmente la 2, la galamina, aminoácidos estimulantes, el glutamato, el aspartalácido glutámico, el ácido aspartato, principalmente y fundamentalmente cuando hablamos de dolor a nivel fisiológico, la inhibición, la transmisión del impulso, ¿no?, en la médula puede ser inhibida por actividad segmentaria, ¿no? En la propia médula, o también por actividad descendente, ¿no? De centros supraespinales. Hay procesos emocionales y cognitivos que modulan la intensidad del dolor, es lo que estamos hablando en los pacientes del MINS y pacientes del seguro sobre intensidad del dolor, a través del sistema descendente inhibitorio, ¿no? Las neurotransmisores, noradrenalina, serotonina, encefalinas. Además de algunos estímulos inocuos, son capaces de producir dolor, ¿no? Mediado por axones aferentes, no mielinizados, ¿no? Cuando los aferentes mielinizados no inervan la misma región cutánea, estos van a estar bloqueados. Entonces, en teoría de la puerta de entrada de Meslach y Will, habla sobre la puerta del dolor. Estamos hablando ya de la parte bioquímica, ¿no? La modulación, la puerta de entrada,
existe una puerta espinal de control del dolor en el asta posterior de la médula que modula la transmisión del dolor. El TENS, ¿no? Se basa en los hechos de las fibras nerviosas aferentes. Tiene la capacidad de ser influida por impulsos aferentes diferentes, principalmente a través de la inhibición presináptica, ¿no? Estimular un nervio mixto con estímulos no dolorosos serían capaces de inhibir la transmisión cefálica de impulsos no susceptivos. Estimuladores de los cordones posteriores. La estimulación de raíces posteriores a la columna dorsal o lumbar, ¿no? Entonces, esta modulación, ¿no? El control del dolor en el asta posterior de la médula, en la parte, ¿no? Y en los lugares de acción de los analgésicos, ¿no? Miren acá, en la percepción e interpretación, opiáceos sistémicos. Acá hemos visto en la corteza cerebral la ketamina, el óxido nítrico, los anestésicos locales, los anticonvulsivantes, neurolépticos, glucocorticoides, antihistamínicos, también los alfa-2 agonistas en el procesamiento del estímulo. En la modulación tenemos los opiáceos, que son los que van a modular, opiáceos raquídeos, serotoninas, encefalinas, noradrenalina, alfa-2 agonistas, los TENS, ¿no? Más en los cordones posteriores de la médula espinal. En la transmisión, la analgesia espinal, ¿no? La analgesia regional. Puede ser epidural, o puede ser aracnoidea o intradural. La crioanalgesia, el dolor, o que lo bloqueamos con el frío. Frío, dolor. Y los alfa-2 agonistas. En la traducción, ya tenemos los AINES, anestésicos locales, la crioanalgesia, el frío, los glucocorticoides, bueno, los glucocorticoides que bloquean prácticamente toda la cascada del dolor desde la formación, la fosfolipasa A2, ¿no? Que forma el ácido araquidónico. Bueno, hasta ahí vamos a llegar y vamos a ver en la próxima clase, el día de mañana, los efectos adversos de los fármacos, ¿no? Entonces, ataque y huida son los que vamos a ver ya en la próxima clase.